El Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Muy bella la alabanza, muy bellos los testimonios. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está presente en esta iglesia. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Hace 8 días Alejandro nos hablaba sobre el devocional. ¿Quiénes estamos haciendo fielmente el devocional de nuestra iglesia? Bueno. O la oración lleva al hombre a dejar de pecar, o el pecado lo seduce para que deje de orar. Fuerte frase, ¿verdad? John Bunyan, un predicador inglés. ¿Sí lo conocen ustedes? ¿Sí lo tienen en referencia? Bueno, ¿se acuerdan del gran libro escrito por él, El progreso del peregrino? ¿La película la han visto? ¿El progreso del peregrino? Él es el autor del libro. Es un predicador inglés y hace 340 años atrás escribía estas palabras. Hace 4 siglos exhortaba a la iglesia de Cristo para que en oración buscaran dejar de pecar. Hoy vamos a hablar un poco sobre eso. El pecado en esta sociedad parece ya un tabú hablar de eso. Ya la sociedad no le llama pecado, hasta suena fastidiosa la palabra pecado. Cuando escuchan pecado inmediatamente nos referencian y dicen, este es un fanático cristiano. No se puede llamar pecado afuera. Hay otros nombres para el pecado: equivocación, falla, hasta enfermedad le han dicho. Hablaba John MacArthur en su libro La voluntad de Cristo y decía que esta sociedad al pecado le llamaba enfermedad. Por eso las personas ya no buscaban el arrepentimiento, sino estaban buscando una terapia. Pero el arrepentimiento ya salió de la ideología de la sociedad. Y aún en las iglesias ya está dando miedo pronunciar la palabra pecado. Ya lo estamos referenciando de otra manera. Por eso hoy, y tomando esta frase de hace 400 años atrás, sería bueno que recordemos, porque el devocional de este mes habla sobre confesar nuestros pecados. Sobre eso está referenciado el devocional de todo un mes, 30 días continuos, hablando sobre pecado. Miremos qué pasó. Yo sé que esta historia la conocemos, pero miremos qué pasó. Acompáñenme a Génesis capítulo 3. La desobediencia del hombre. ¿Lo tenemos todos? Quienes no hayan traído su Biblia, solo quienes no la hayan traído, pueden apoyarse en la audiovisual. Pero lo importante sería traer nuestras Biblias y comprobar por sí mismos lo que está escrito allí. Pero la serpiente era astuta. Me siguen en la lectura, por favor. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, y aquí está la primera clave de todo: ¿con que Dios os ha dicho? Esa es la primera clave. ¿Con que Dios os ha dicho?
no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Siguiente versículo, por favor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y aquí está la segunda clave. Y seréis como Dios. Y seréis como Dios. Una oferta bastante tentadora, ¿verdad? Y seréis como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Claro, con esa oferta tan impresionante, ser como Dios. Y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí está la segunda clave de todo. Seréis como Dios. Cuando ella tomó la decisión, cuando ellos tomaron la decisión, no podemos culpar a la mujer. Aquí el hombre, cuando hablamos del hombre, hablamos de los dos. Tomaron la decisión de darle la espalda a Dios. Decidieron una vida sin Dios. Tentadora la oferta, seréis como Dios. Y ahí nació todo. Y entonces tenemos que seguir cargando con esa culpa hasta nuestros días. El hombre introdujo el pecado al mundo. El pecado era a través de la serpiente, y la serpiente representaba ¿a quién? A Satanás. Pero el hombre tomó la decisión, le hizo caso al pecado, y a través de eso se acrecentó la maldad en gran manera en la tierra. Y para abreviar, ustedes ya conocen la historia. Vinieron las consecuencias. Podemos avanzar ahí en los versículos. Y el 10 nos dice, el 9 dice, Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El miedo es una consecuencia del pecado. Y tuve miedo. Inmediatamente sintió miedo. Y de ahí en adelante vinieron las consecuencias. Del 14 en adelante podemos ver qué decidió Dios sobre esa actuación. Y hemos cargado las consecuencias de esa decisión. Ni siquiera fue básicamente una desobediencia, fue más que eso. Fue decidir una vida sin Dios. Ese es el pecado original. Más adelante se acrecentó la maldad de gran manera, que viene el diluvio, viene la destrucción de Sodoma y Gomorra, viene el primer pacto de Dios con el hombre a través de Moisés. Dios elige a su pueblo y a través de Moisés le envía el mensaje claro de su voluntad. Y para ahorrarnos palabras, todo el camino del Antiguo Testamento fue la misericordia de Dios por encima de la desobediencia del hombre. Siempre el hombre acercándose a Dios, retirándose en pecado, arrepintiéndose, volviendo a Él, y Él en su infinita misericordia dando toda posibilidad para que el hombre no perdiera su presencia. Y yo le seré su Dios. Y siempre ha sido hasta ahora. Pero fíjense que durante todo el Antiguo Testamento, el pueblo no consigue alcanzar esa paz verdadera.
a través de tantos sacrificios, dependiendo de un sacrificio, dependiendo de terceros, de un sacerdote, para volver a caer nuevamente en pecado. Fue un ir y venir del pueblo de Israel durante todo ese tiempo, hasta que viene la gran promesa de llegar su Hijo Jesucristo al mundo. Eso es parte de lo que nosotros tenemos, de la realidad que nosotros tenemos hoy. Podemos llamarle pecado o pecados, pero ser claros en que cuando referimos al pecado original, es exactamente la decisión de vivir sin Dios. Y los pecados con ese son la consecuencia de ese vivir sin Dios, aún conociendo la ley, aún conociendo la voluntad del Señor. ¿Qué es pecado entonces? Pecado es fallar a su voluntad. Pecado es hacer exactamente lo contrario a lo que Él nos ha dejado estipulados en su palabra. Es equivocarnos constantemente, fallando en su voluntad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿más qué? Más tenga vida eterna. Aquí empieza la gracia para nosotros. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y entonces de inmediatamente, por eso estamos hoy aquí sentados. Por esa gracia. Nosotros sí, ¿verdad que la palabra gracia literalmente nos la ganamos? Fuimos cobijados con ese plan especial de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y nosotros estamos hoy beneficiados con esto. Y Él murió en esa cruz por nuestros pecados. Por el pecado original. Fíjense ustedes lo que representa Juan 3:16. Todo aquel que en Él cree, inmediatamente aceptamos su voluntad. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa naturaleza pecaminosa, ahí la cargamos. En pecado me concibió mi madre, dijo David en el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. Y eso somos, con una naturaleza pecaminosa, aún creyendo en Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza para nosotros entonces? Cuando nosotros hablamos de confesar nuestros pecados, y yo les preguntaba, ¿quiénes están haciendo juiciosamente el devocional de nuestra iglesia? ¿Por qué? Porque cuando digo juiciosamente, sería analizar si nosotros estamos detallando que en el encabezado va un versículo que tenemos que buscar. Tenemos que dar la milla extra. Tenemos que abrir nuestras Biblias y buscarlo. Allí no está. Así es de que lo que nosotros leímos al comienzo, o la oración termina con el pecado, o el pecado nos seduce a dejar de orar. Si nosotros no hacemos adecuadamente el devocional, si no le dedicamos el tiempo que requiere el devocional, estamos permitiendo que el pecado nos seduzca. Tenemos que dar la milla extra. Un devocional hecho a las carreras no sirve. Hablábamos con el pastor esta mañana sobre eso. Y él me decía, este devocional, los hermanos de la iglesia ya lo están reenviando a muchos otros hermanos de la ciudad. Pero la pregunta es, ¿lo hemos reenviado después de leerlo? ¿Después de analizarlo? Y yo hago otra pregunta más. Cuando invitamos a hacer los niveles bíblicos, aquí aparentemente todos tenemos primer nivel bíblico, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en un módulo del primer nivel bíblico nos hablaba sobre cómo hacer un devocional? Y nos hablaba de que debemos primero observar el pasaje bíblico,
Luego, investigar. Y tercero, ¿qué? ¿No me dijeron que se habían hecho primer nivel bíblico? Aplicarlo. ¿Se dan cuenta que es bueno volver a recordar nuestros niveles bíblicos? Había una hermana ahorita parada acá dando un testimonio y dijo, los niveles bíblicos de esta iglesia son los únicos que recuerdo en mi corazón. Pues no olvidemos eso. Hacer un devocional requiere mucho más que leerlo de corrido y salir corriendo para el trabajo. Requiere dar la milla extra y levantarnos más temprano. Y abrir nuestras Biblias y corroborar con nuestros propios ojos lo que está escrito allí. Y fíjense que si nos hemos remitido solo a leer lo que está allí en el WhatsApp, pues no hemos leído nada sobre la confesión. Porque después del versículo clave, si se han dado cuenta ustedes, viene una reflexión de esperanza y viene acompañada de 2 o 3 versículos también de esperanza. Pero el versículo clave era el que nos invitaba a reflexionar sobre nuestro pecado y a confesarlo. Así es de que si lo hemos hecho con cuidado, hoy nos daremos cuenta de realmente qué es lo que queremos confesar. No en vano ese devocional se está trabajando este mes en esta iglesia. El Señor quiere algo especial con nosotros. Quiere algo especial con que podamos identificar el pecado en nuestras vidas para poder confesarlo. Cuando hablamos de confesar, inmediatamente, ¿cuál es el versículo que se nos viene a la memoria? Primera de Juan 1, ¿qué? Si confesamos nuestros pecados, no lo sabemos de memoria. Muy bien, iglesia. Y quizá muchas veces nos remitimos a confesar solo diciendo ese versículo, ni siquiera sintiéndolo en nuestro corazón. Lo decimos tan de corrido que cuando vamos a estudiar la palabra lo decimos rapidito. Señor, perdona nuestros pecados porque tú eres fiel y justo. Si confesamos, tú eres fiel y justo para perdonar. Pero ojo, hay que detenernos en confesar. Hay que detenernos en la palabra confesar nuestros pecados. No vale solo decirlo de rapidez. Por eso tenemos que ir a la palabra, observar el pasaje bíblico. Y si no lo entendí, observarlo una segunda vez. Y si ya lo entendí un poquito, me voy a la parte de investigar. Y voy atrás y adelante del pasaje y a mirar el contexto histórico y saber quién lo escribió, por qué lo escribió, en qué momento de la historia del pueblo de Israel o de nosotros, a partir del Nuevo Testamento, fue escrito este pasaje bíblico. ¿Y por qué aplica para nosotros? ¿Y cómo aplicarlo a nuestra vida? ¿Cómo creen ustedes que Esdras, Nehemías y Daniel oraron por ellos mismos y por su pueblo? ¿Sabe cómo fue? Porque ellos se remitieron a la palabra de Dios. Esdras y Nehemías revisaron primero lo que estaba escrito y dijeron, oh Señor, cuánto hemos fallado. ¿Por qué estamos así en cautiverio? ¿Por qué estamos así tratando de reconstruir un templo? Acuérdense que ellos son partícipes del regreso a Jerusalén de un pueblo que estuvo en cautiverio en Babilonia. ¿Por qué estuvo en cautiverio? Por el pecado. Y tratando de reconstruir la parte espiritual, ya reconstruidos los muros, ya reconstruidas las paredes del templo, ya estando el templo físicamente, la debilidad era la parte espiritual. Y por eso ellos tuvieron que tirarse de rodillas y revisar qué era lo que estaba pasando con su pueblo. ¿Cómo es posible que ya tengamos un templo? Que ya las murallas de la ciudad estén fortalecidas nuevamente, pero nuestra vida espiritual esté débil.
Y entonces revisaron y dijeron, oh Señor, perdónanos porque hemos fallado contra ti. Mi pueblo y aún yo hemos fallado. Eso hemos visto durante estos 16 días, 17 con hoy, del devocional, sobre la paz de la confesión. Y la paz no es solo con los versículos de esperanza que dan al final. Esa es la sobremesa. Ese es el postre. Si realmente tú has confesado tus pecados, ese es el postre. Y muchos diremos, bueno, pero entonces, ¿dónde está la ley del Señor? Que si en los 10 mandamientos, que si en el libro del Éxodo, que si en Levítico, que si en Deuteronomio, 40 años después el pueblo ya listo a entrar nuevamente y nuevamente se le repite la ley. Que si en el Sermón del Monte, que si en las cartas de Pablo que exhortaba por el cumplimiento de la ley. ¿Que dónde está la ley? Pues mi hermano, la ley está en toda la palabra de Dios. El único libro que no han podido desmentir, han tratado, pero no han podido. Lo han intentado, pero no han podido. Lo han quemado, lo han atacado, pero no han podido. Es verdad, mis hermanos, que nosotros debemos confesar nuestros pecados. Vamos a Proverbios 28:13, muy conocido también. El que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. Detengámonos un segundito. Prosperar habla de aquí en adelante. Habla de empujar el futuro. Habla de atraer todo lo mejor para nosotros. Prosperidad en la palabra de Dios significa plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Eso significa prosperidad para nosotros los cristianos. Se está predicando una prosperidad solo material. Pero la prosperidad de Cristo, la prosperidad de Dios, es plenitud en todas las áreas de tu vida, hermano. Pero no prosperaremos si encubrimos nuestros pecados. Si bien Cristo cubrió todos nuestros pecados, cubrir no es lo mismo que encubrir. Cubrir es ponerse sobre ellos, cubrirlos totalmente y no permitir que ningún pecado florezca sobre ese hijo. Pero encubrir es ocultarlo, esconderlo, ya sabiendo cuál es el pecado, ya conociéndolo. Ya hemos ido a su palabra, ya sabemos dónde está la ley, dónde está la voluntad del Señor. Ahora la encubro. Y a veces la encubro consciente o inconscientemente, es verdad. A veces cometemos pecados inconscientemente, sí, es verdad. Pero hay otros que tenemos conciencia, pero nos hacemos los loquitos. ¿Qué perdemos cuando encubrimos un pecado? Si perdemos prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, acordémonos de qué clamaba David cuando reconoció su pecado. Él clamaba en el Salmo 51, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Eso es parte de la prosperidad. Él sabía que había perdido el gozo de la salvación y clamaba al Señor porque perdió ese gozo, porque perdió comunión con Él. ¿Qué es comunión con Él? Comunión con Él, común unión, una relación que tengo con Él y que Él tiene conmigo. No solo una relación que Él tiene conmigo, la obligación la tiene Él conmigo,
como dicen los muchachos hoy en día, mi padre tiene obligación conmigo. Aún después de los 18, si yo no tengo trabajo, mi padre tiene obligación conmigo. Pero tú también tienes obligación con tu padre. Es una común unión. Y en la común unión podemos hablarle sin tropiezo. Podemos hablarle con confianza. Cuando no tenemos esa confianza, acuérdense ustedes de 1 de Juan 5:14, si quiere búsquenlo allí. 1 de Juan 5:14. ¿Lo tenemos? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿dónde está su voluntad? Aquí está su voluntad. ¿Dónde está su voluntad? En 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. ¿Dónde está su voluntad? Teniendo un tiempo especial de oración todos los días con Él. ¿Cómo voy a tener comunión con alguien que solo busco los domingos? No puedo tener comunión con Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, mis hermanos, a veces amanece el día y doblamos a doblar rodilla. Y nos vamos de una vez de tacazo con un sinnúmero de peticiones. Ahora queda la reflexión, si Él nos estará oyendo. ¿Será que Él nos oye? Porque si no nos oye, ni sigamos. Y para que Él nos oiga, debemos cumplir su voluntad. Son estorbo para nuestras oraciones el no confesar nuestros pecados, el encubrir pecados conscientemente. Sabemos que estamos fallando. Hemos encubierto ese pecado en un lugar tan especial que ahí lo tenemos guardado. Y sabemos que está mal. Y sabemos que es una conducta que no agrada al Señor. Pero tenemos que sacarla a la luz. Confesar en la Biblia significa declarar, estar de acuerdo con el pensamiento que Dios tiene sobre el pecado. Es estar de acuerdo con Él en lo que Él piensa para el pecado. Eso es confesar. Así es de que tenemos que ir a buscar qué piensa Él sobre el pecado. Y créanme, para cada situación en la que tengas duda, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Hermanos, yo fui terco. Yo crecí en religiosidad. Sabía de la confesión en religiosidad. Y lo hacía tan rápido que nunca experimenté una paz como la que estamos trabajando este mes en el devocional. La paz de la confesión. Nunca la sentí, créanme. Por eso cuando llegué a mis 18 años, me olvidé de Dios. Dudé de su paz. Dije, esa paz no existe. Esa paz no es tan cierta. Y después me casé con una mujer hermosa que Dios me regaló, quien oraba por mí todos los días de madrugada. Hasta yo la veía orando y le decía, está loca esta mujer. Está perdiendo la cordura. Pero fue a través de ella y de sus oraciones que yo volví a los pies de Cristo, pero volví ahora sí convencido de cuál es su paz.
Y lo primero que tuve que hacer es saber cuál era, conocer cuál era su voluntad. Recuerdo que me llamaban muchos hermanos constantemente: Jaime, ven, asiste. Y un día no me volvieron a llamar más. Porque la voluntad del Señor era esa, que no me volvieran a llamar más. Ya la semilla estaba sembrada. Y un día de quebrantamiento y de dolor aquí llegué. Y ese día iniciamos a estudiar Proverbios, los varones de esta iglesia. Y ahí empecé a conocer realmente la voluntad del Señor. Y empecé a darme cuenta que era pecado. Y empecé a llamarle pecado a lo que es pecado. ¿A cuántas cosas yo les dije que estaba bien en mi propia necedad? El necio no acepta consejo, dice Proverbios. Y es necio en su propia opinión. Ese era yo. Y en el libro de Proverbios fue mi primera clase. Y ahí empecé a darme cuenta de la voluntad del Señor para mi vida. Y cuánto tenía yo que agachar cabeza y arrepentirme. Y recibir al Señor verdaderamente en mi corazón. Y confesar. Y ha sido una lucha diaria. Esa es la lucha que tenemos todos los creyentes, diaria. Pablo no en vano decía que hago lo que no quiero. Y lo que no quiero, eso hago. Eso termino haciendo. Y mire Pablo, un realmente convertido, un ejemplo de conversión genuina. Esa es nuestra lucha diaria, hermanos. Si Cristo nos dio libertad en el pecado, no podemos confiarnos en repetir esa palabra constantemente, sino que debemos trabajar en un crecimiento espiritual diario para sostener esa relación que tengo con Él. Hermano, pero la salvación no se pierde. Tienes razón. Pero ¿qué ganas con tener una salvación asegurada sin una comunión con el Señor y sin un gozo de la salvación? Fíjense, David encubrió su pecado, lo ocultó por un tiempo, pero cuando Dios le envió un mensajero, inmediatamente reconoció y dijo: wow, fallé. Y basta leer el Salmo 32 o el Salmo 51 y ténganlo presente en sus casas para darnos cuenta lo que es un arrepentimiento de corazón. Sentir dolor como lo sentía David. El Salmo 32 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos y hubo en mí gemir todo el día. El Salmo 38, David llorándole a Dios: estoy debilitado y molido en gran manera, y gimo a causa de la conmoción en mi corazón. Y el Salmo 51, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Cuán pequeño se sintió este rey de Israel, con todo a su servicio, con todos los bienes materiales. Cuán pequeño se sintió delante de la presencia de Dios cuando se dio cuenta de su pecado. Por eso es que es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. No por perfecto, por humilde, por doblegar su orgullo, por mostrar abiertamente su corazón a Dios. Por eso era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y aunque las consecuencias de su pecado no se pudieron evitar, estamos completamente seguros que Dios devolvió el gozo de su salvación. Así es.
Por eso debemos tener cuidado cuando confesamos nuestros pecados. Le preguntaba yo al hermano Víctor hace un momento que si habían personas nuevas. El 99.9% de los que estamos aquí somos conocedores de la palabra de Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando confesamos nuestros pecados. Acompáñenme a Éxodo 9:27. ¿Lo tenemos? ¿Se acuerdan ustedes de esta escena? Estaba Dios castigando a Egipto, más exactamente al corazón endurecido del faraón, y le enviaba mensajes a través de Moisés. ¿Se acuerdan? Íbamos aquí por la 7ª plaga. Ya debilitado un poco el faraón. Y entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, miren lo que dice el Faraón, he pecado esta vez. Nosotros sabemos quién era el Faraón, ¿verdad? Íbamos por la 7ª plaga, faltaban 3 más. Y vea lo que dijo, he pecado esta vez. Esta vez, dejó ahí la espinita, ¿no? Esta vez, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Y si lo leemos de corrido y sin conocer la historia, podemos decir, oh, qué nobleza del faraón. Pues debemos tener cuidado cuando le decimos al Señor, he pecado y perdóname, Señor. Debemos tener mucho cuidado cuando le pedimos perdón a Dios, porque Él ve es nuestro corazón. Mas tú cuando ores, entra en lo secreto. En lo secreto es, abre tu corazón. Y mi Padre que está en lo secreto, en tu corazón, que lo conoce, Él conocerá si me estarás hablando de verdad o no. Por eso tenemos que ir despacio con nuestra confesión. Fíjense en el mensaje de la Odisea en Apocalipsis 3, a la iglesia de la Odisea. Preferible que seas frío o caliente, pero que no seas tibio. Es mejor tomar la decisión clara y concreta. O estás con Él o no estás con Él. Porque a los tibios Él los vomita de su boca. Y nosotros, conocedores de la palabra, a veces sale el refrán que hay en la calle, ¿no? Todo texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y manipulamos la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y leemos solo ese pedacito. Y lo manipulamos a favor nuestro. No a la voluntad de Dios sobre nosotros, sino a mi voluntad. Clama a mí y yo te responderé. Y paramos ahí. Clamemos porque el Señor nos va a responder. Pero sigue. Este tiene un anticipo, que era ver cómo Pablo
predicaba que él se había construido a través de las pruebas, que él había tenido abundancia, pero también escasez, que había tenido de todo, pero ahora no tenía nada, que había tenido salud, que ahora estaba enfermo. Y por eso él podía decir, todo lo puedo en Cristo. Es comprobado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo mismo allí, clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú desconoces. Te responderé no lo que tú quieres, te responderé de acuerdo a mi voluntad, dice el Señor. Y la voluntad del Señor es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Eso nos responderá el Señor. Es que mi naturaleza pecaminosa. Además, sus misericordias son nuevas cada mañana. Es que Dios no lleva un registro de nuestros pecados. Es que su juicio no tiene reproches. Ojo, todo esto es verdad. Todo esto que les acabo de leer es verdad. Aún encubriendo el pecado de quienes Dios ha delegado responsabilidad en nosotros, como nuestros hijos, por ejemplo. Sabemos que nuestros hijos pecan. Y entonces decimos, pero es que está muy joven para entender la ley de Dios. Él tiene que vivir un poco más. Además, cualquier gustico, también es que ya rayamos en fanatismo, ya no quieren que hagamos nada. Esto aquí, algunas cosas sí, pero es que hay otras. A veces caemos en ese error, mis hermanos. Clasificamos la voluntad de Dios, la clasificamos a nuestro favor. Por eso cuando nosotros confesemos un pecado, lo mejor es no hacerlo en nuestras propias fuerzas. Porque seguramente nos van a traicionar estas fuerzas. Seguramente nuestra voluntad de hombre nos va a traicionar. Y si realmente nosotros somos el templo del Espíritu Santo, démosle el permiso al Espíritu Santo para que obre en esa confesión. Observemos tres aspectos primordiales en una confesión genuina. Primero, convencernos de pecado. Jesús dijo que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Él lo dijo. Les conviene que yo me vaya. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así es de que cuando nosotros tratemos de sacar un pecado que a veces nos cuesta mucho trabajo, lo mejor es darle el permiso al Espíritu Santo que lo haga por nosotros. Muéstranos, Señor, revélanos qué hay en tu palabra que va en contra de esta conducta, que yo sé que está mal, pero que a veces justifico en favor mío. Yo sé que está mal, pero sigo encubriendo ese pecado. Y si lo sigo encubriendo, quizá esa haya sido la fuente de no prosperar. ¿Cuántos testimonios de hermanos hay de 20, 25 años, toda una vida convertidos al Evangelio y no hay gozo en sus vidas? No hay paz. ¿Qué pecado hay allí escondido? Hermanos, no soy yo el que los convenza, ni mucho menos el que los juzgue. Quien está parado frente a ustedes es un siervo que peca también. Por eso quien convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Y si nos ha convencido,
Pues lo segundo será confesarlo, sacarlo a la luz. Yo no sé cómo lo querrás hacer tú. Si decírselo solo a Él, a Dios en tu intimidad, o si ayudarte con un hermano también. Pero confesar el pecado es lo mejor que puedes hacer. Y si te da miedo y si no sientes valor en tus labios, el Espíritu Santo te ayudará. Fíjense que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Si nosotros nos hemos convencido de pecado, somos débiles. Y en nuestra debilidad, Él nos ayuda. Y aún no solo para pedir, también para confesar pecados. Él intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Él pondrá en nosotros esa palabra que nos cuesta trabajo pronunciar. No solo para pedir, también para confesar. Con gemidos indecibles Él sacará ese pecado de lo más profundo de tu corazón y lo pondrás a la luz. Aquí está, mi pecado, Señor. Y ahora acepto que es una conducta que no te agrada. Y una vez confesado, vendrá la conversión. Fíjense las 3 Cs. Convencer, confesar y convertir. Una verdadera y genuina conversión. La conversión es ir hacia un lado y devolverme a donde debo, tomar el camino correcto. Eso es parte del arrepentimiento. El arrepentirse en la palabra es tomar el rumbo correcto, es retomar la marcha hacia el otro lado. Voy hacia el pecado, convencido de que el pecado me gusta, pero ahora que Dios ha puesto en mi corazón que esa conducta está mal, la confieso, la pongo delante del Señor y empiezo a batallar, y aunque me cueste trabajo, giraré hacia el lado opuesto, hacia donde está Dios, hacia donde un día le di la espalda, y correré a sus brazos. Eso tendremos que hacer. El genuino arrepentimiento. Acompáñenme ahora sí a 1 de Juan 1:9. Pero leámoslo con el contexto. Desde el 5. Decía el apóstol Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? Así es de que no era palabra de Juan, era palabra de Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, que no nos quede duda. Dios es luz. El padre de las tinieblas, ¿quién es? Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él, Jesús, Dios, está en la luz, tenemos comunión, no solo con Él, también unos con otros, con nuestros hermanos. No habrá estorbo absoluto para esa comunión. Tendremos comunión con Él, como dijimos arriba, y también con nuestros hermanos. Tendremos comunión unos con otros, y ahí sí la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Fíjense que hay una condición. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Saltémonos un poquito al 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Para qué fuiste a la cruz? Mentiroso. Y lo más grave, su palabra no está en nosotros. Y ahora sí, podemos decir con toda seguridad que si confesamos nuestros pecados, si nos hemos convencido de pecado, si lo hemos sacado a la luz, y si nos hemos convertido y arrepentido de ese pecado, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, si de pronto tú sientes que has perdido el gozo de tu salvación, aprovecha estos 13 días que faltan de devocional. Y escudriña y permítele que el Espíritu Santo escudriñe en tu corazón. Necesitamos confesar los pecados. ¿Qué tan fácil es ver el pecado en el hermano que tengo al lado? Qué fácil es juzgarlo. Mi hermano llega tarde. Pero mi hermano hasta hincha de la América es. Mentiras, eso no es pecado. Pero es verdad. ¿Cuántas veces lanzamos a grito el juicio contra el hermano y encubrimos pecados que a veces son tan sencillos? No nos esforcemos tanto buscando pecados grandes, asesinatos. No, en el Ministerio de Varones, en las reuniones hemos venido trabajando sobre la inmoralidad sexual, sobre la infidelidad a Dios en su palabra y en el servicio, y a Dios en las finanzas. Hemos venido trabajando temas como el adulterio, la pornografía, la mentira. Hemos trabajado un tema tan grande y tan difícil como, por ejemplo, ser permisivos ante tanta ola de ideología de género, tanta permisividad, aún en nuestras casas. Todos esos temas los hemos trabajado en varones. Y hemos tratado de escuchar la palabra de cada hermano, los testimonios. Y han habido allí dentro de ese ministerio unas transformaciones muy especiales. Yo no sé cuál sea tu pecado, hermano. A veces nos limitamos a los 10 mandamientos. Y si no está allí, yo no peco. Recuerda, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, Dios expresa su voluntad para ti y para mí. Así es de que yo te invito a que te pongas de pie. Quizá hoy tengamos que poner en nuestros labios las palabras de David. Y cierra tus ojos, inclina tu rostro y escucha con atención lo que David le expresaba al Señor. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y has entendido desde lejos mis pensamientos. Y has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca,
en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si hubiere a los cielos, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí también estás tú. Por eso, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino a ti.